en esta lección. Si en la otra vimos de lo que trataba la libertad externa, ahora vamos a ver lo que es la libertad interior. Es otra dimensión de la libertad que también tendrá dos partes, negativa y positiva. Y luego veremos que existe una dialéctica de libertades. Bien, si la libertad exterior viene dada desde fuera, ¿cómo se dará esta libertad interior? María, ¿qué opinas? ¿Cómo se dará la libertad interior? Es la libertad que nos damos nosotros mismos. Entonces, la libertad interior trata de lo que es el querer, lo que es la voluntad. Antiguamente, esta libertad interior se llamaba el libre albedrío o el libre arbitrio. Entonces, es lo que determinarse a uno mismo. Tiene un punto de conciencia. La libertad negativa es la ausencia de impedimentos. Y la libertad positiva es la posibilidad de darse a uno mismo las normas. La libertad positiva se puede entender de dos maneras. Una libertad como independencia de factores externos y como autonomía. Libertad como autonomía. Ahora vamos a aplicar estos conceptos, como hemos hecho antes, y vamos a intentar pensar unas situaciones en las que elijamos nosotros, en las que podamos decir sí o no, y casos que dependan de nuestra voluntad. ¿Vale? A ver, os voy a dejar un momento para pensar, si queréis lo anotáis. Actos que dependan de nuestra voluntad. Que podamos decir sí o no. Manuel, dime. Pues los estudios a la hora de elegir una carrera. Vale. María. Vestir de un gusto. Vale, podemos decidir si vestir de un color, de otro, si ponernos una cosa u otra. Ángel. Jugar al fútbol o al baloncesto. Vale. Ahora vamos a responder unos a los otros, a ver qué opináis. A ver, Manuel, ¿qué me puedes decir de lo que ha dicho María, de vestir de una manera u otra? Pues que no podemos vestir nosotros como nosotros queramos, sino en función del dinero que podamos gastar. Vale, es un límite que tenemos, según el dinero que tenemos, podemos vestir de una manera o de otra, comprarnos unos pantalones, comprarnos otro. Vale, María, dime qué dices, Ángel. Pues que si tiene algo roto no puedes jugar con él. Vale, por ejemplo, si tienes una pierna rota, evidentemente no vas a poder jugar al fútbol, ni salir a correr, ni nada de eso. A ver, Ángel, dime qué es lo que dice Manuel de estudiar una carrera. Pues que lo mismo no puedes estudiar esa carrera porque no apruebas el curso. Muy bien, si no apruebas el curso o si no sacas la nota que te piden, tampoco puedes estudiar lo que quieras. A lo mejor ni siquiera puedes estudiar. Vale.
Otros ejemplos que pueden depender de nuestra voluntad, o que podamos decir sí o no. Por ejemplo, mucha gente dice que puede elegir los amigos. A lo mejor no podemos elegirlos tanto, a lo mejor ni siquiera tenemos. Las creencias religiosas, creer en una cosa o no, o poder decidir la libertad de culto, ¿no? Poder decidir si creemos en una cosa o no. O la política, si nos dejan decidir a quién votamos o no, o si pertenecemos a una comunidad en la que una dictadura o no, o una democracia, según. Vale, llegamos a la conclusión de que en realidad nosotros, o nuestra voluntad, es la que va determinando cómo somos y nos plantea realmente la pregunta de si somos libres o no, o en realidad esa libertad está un poco determinada. Entonces, estas cuestiones son las que me llevan a plantear a mí, pues, con qué problemas se encuentra la libertad y, pues, un poco los límites con los que nos vamos encontrando. Por ejemplo, ¿de qué manera nos determina la opinión pública? ¿Cuántas veces por lo que opinan los demás nos vemos obligados a actuar de una manera u otra? No somos realmente independientes porque unos piensan de otra manera y actuamos no como queremos, sino como esperan los demás que actuemos. Y eso limita muchas veces nuestra voluntad. También lo que es la opinión, o más bien los intereses de la clase dominante. Normalmente en las sociedades siempre se rigen, aunque no nos demos cuenta, por los intereses de la clase dominante. Probablemente existan muchos otros intereses que no percibimos, que serían los que deberían determinar la voluntad de los demás. Y eso pues no ocurre. De los intereses de la clase dominante surgen las tradiciones, que esas sí que limitan nuestra libertad. La conciencia de la tradición muchas veces impone a la voluntad del individuo. Que una tradición determine una conciencia, por ejemplo, antiguamente el casarse y tener hijos era lo más habitual y no se concebía como podemos hacer ahora, lo de vivir con la pareja sin casarse o tener hijos y todo lo demás. Antiguamente no se podía decidir tanto como ahora si tenías hijos siendo soltera o cosas así, ¿no? En realidad estaban limitando el poder decir sí o no ante una determinada situación. Entonces, ¿qué dice el libro? Que en realidad la diversidad de formas de vida hace que la libertad crezca y que se fomente lo que es la autonomía de los individuos, que el individuo se desarrolle y se pueda permitir el decir sí o no y el darse una voluntad diferente, y que esa diversidad de individuos fomente el que exista la libertad. Entonces, en consonancia con esto, que no nos vamos a detener ahora porque eso lo veremos en otra lección, existe el concepto de libertad y liberación. Cuanto más libre es el individuo,
existe ese proceso de liberación. ¿Alguien sabe lo que es el concepto de alienación en Marx? La sociedad que aliena al individuo mediante precisamente la tradición y la defensa de los intereses de la clase dominante. Será precisamente la liberación y el ser cada vez más autónomo, el darse las reglas a uno mismo, lo que va a hacer que el individuo se libere y sea cada vez más libre. Bien, ahora, para que lo comprobéis vosotros, cómo se da esta autonomía, vamos a analizar unos casos que he traído muy interesantes para diferenciar lo que es la autonomía de la heteronomía. Vale, vamos a leer el texto que os he traído, que aparece en el libro de Aproximación a la Ética de Norbert Wilbeni, y después vamos a intentar definir lo que es autonomía y heteronomía. María, ¿quieres leer el texto? Una mujer gestante descubre mediante una prueba diagnóstica que el hijo que le espera es un deforme. Se le presenta el dilema de interrumpir o no su embarazo. Su médico le atribuye que si lo desea puede abortar sin impedimentos clínicos de ninguna clase. Pero un sacerdote pretende convencerla para que aparte decididamente esta posibilidad. La mujer permanece perpleja ante la diversidad de criterios de las fuentes consultadas. Religión, ciencia y hasta legalidad civil. Si se modera demasiado su decisión, infringirá el plazo legal para abortar. Le ofrecen cada una por su lado criterios encontrados sobre la licitud moral del propósito de impedir aquel nacimiento. Pues bien, si ella abrase en conformidad con cualquiera de estas fuentes, pero sin haber reflexionado antes a su propio personal criterio sobre la conveniencia de su acción, tendríamos que decir que ha decidido según la voluntad de Dios, ligeramente según una ley de disposición ajena. Si por lo contrario cualquiera que haya sido su opinión, ha atendido previamente a lo que dispone su razón y su conciencia, esta mujer habrá decidido según un querer autónomo, es decir, según una voluntad que no predeterminada por disposiciones diferentes, a las que su propia ley o autonomía. Vale. Vamos a reflexionar un poco sobre el texto y vamos a definir, porque en el texto parece que viene claro, qué es la autonomía moral y qué es la heteronomía. ¿De acuerdo? Manuel, dime según el texto, ¿qué es la autonomía? El individuo con autonomía moral es menos proclive a obedecer consignas morales sin razones que lo justifiquen. No actúa por recompensa, sino más bien por sentido del deber, siendo a veces incluso capaz de soportar críticas sociales con tal de seguir sus propios criterios. Claro. Un individuo autónomo, moralmente, piensa y razona lo que hace y actúa según esas razones. No obedece a leyes externas. Ángel, una persona heterónoma, ¿qué le sucede? La persona heterónoma carece en general de espíritu crítico y si recibe una orden llega a sentirse obligada a cumplirla. Por eso respeta y cumple los valores que emanan y representa la autoridad. Vale. Es decir, una persona heterónoma, si le dices tienes que atar a esta persona, va a ir de atar. No piensa ni critica cuáles sean esos actos. Un caso que os he puesto aquí, que ha sido bastante discutido,
es el de la matanza de My Lai durante la guerra de Vietnam. Vale, ¿en qué consistió esto? Pues el ejército norteamericano recibió la orden de asesinar un pueblo, niños, ancianos, y lo hicieron porque estaban siguiendo las órdenes que habían recibido. Y entonces, ¿qué pasó? Claro, cuando después pasó la guerra y después se sometieron a juicio esos actos, fueron condenados. Pero se les vio que, claro, ellos decían, si es que nosotros estábamos siguiendo órdenes. Y entonces luego, como os tengo puesto aquí, fue tal el arrepentimiento que quisieron dictar una ley de obediencia debida. Es decir, que se quería exculpar a esas personas ateniéndose a esa ley. Que como estaban cumpliendo órdenes, no podían castigarle, estaban perdonados, porque como estaban cumpliendo órdenes. Pero bueno, esa ley se anuló. Bien, lo que tratan estos casos es que hasta qué punto realizamos cosas o somos dueños de nosotros mismos, somos autónomos, como para cuestionar lo que nos mandan, en el caso de ser autoridades que nosotros creemos que tienen más peso que nosotros. ¿Vale? Vamos a analizar el experimento Migrant sobre la obediencia, que fue un experimento precisamente que se hizo para analizar esos crímenes, los crímenes que sucedieron también durante el Holocausto, que precisamente se hicieron para cuestionar qué le pasa al ser humano en estas situaciones. Vale. Os voy a poner el vídeo, a ver si lo podéis ver. Se investigó en un controvertido experimento de laboratorio llevado a cabo por el investigador Stanley Milgram, antiguo alumno del Solomon Asch. Milgram se preguntaba si las malas acciones de los nazis eran el resultado de sus defectos personales o si cualquiera tiene la capacidad de llevarlas a cabo si las circunstancias son suficientemente poderosas. Vale, a ver, el experimento, ¿qué opinión os merece? Y, sobre todo, ¿cómo actuaríais en un caso semejante? A ver, Manuel. Pues yo creo que es muy interesante. La verdad es que sí. Serviría hasta el final para ver los resultados de la recompensa. Muy bien. María, ¿qué te parece? Que es un experimento muy cruel y llevado a la vida, sin duda. Vale, Ángel. Yo pienso que es una trampa, yo la abandonaría porque firmaba un contrato. Muy bien. Vale, entonces, es importante que vemos ahí dos factores importantes, la heteronomía, que no es un factor que nos deja que no actuemos según lo que nosotros pensamos, sino que actuamos según lo que nos imponen desde fuera. Y una persona autónoma, evidentemente, pues se atiene a razones y tiene lugar cuando el individuo reflexiona sobre lo que hace. A ver, Ángel, ¿cómo te parece que es lo que piensa Manuel, lo que haría Manuel? Heterónomo porque sigue las reglas de una autoridad externa. Pero yo decido hacerlo. Sí, es un poco... ahí es donde se da la dialéctica de las libertades.
A ver, Manuel, ¿cómo te parece lo que hace María? Es autónomo, no se rinde a reglas externas que se dan cierta reflexión. Vale. María, ¿cómo te parece lo que dice Ángel? Heterónomo por una parte, porque sigue algunas normas, pero autónomo porque está razonando. Vale, muy bien, veo que habéis entendido los conceptos. Y pues según se ve la autonomía o la heteronomía, se puede decir que un individuo lleva una existencia auténtica o una existencia inauténtica. Una existencia auténtica se dará cuando un individuo autónomo se dé sus reglas, se dé sus razones, tenga voluntad para actuar de una manera u otra, elija, no elija. Y una existencia inauténtica se dará en un individuo heterónomo que se rija por las normas que se den socialmente, que no reflexione, no sea un poco a lo que los demás, no se plantee si tiene que elegir, si no tiene que elegir, haga siempre lo que le digan. Vale, pues ahora en la tabla que os di al principio vamos a marcar con esos ítems si será una existencia auténtica o una existencia inauténtica. ¿Vale? Es fácil, es para que reflexionéis un poco y finalmente os paso un cuestionario final de reflexión, ¿vale? Que tendréis que hacer un poco, pues, qué han sido al principio los conceptos que hemos tratado. ¿Qué pensabais al principio sobre ellos? ¿Qué pensáis ahora? Si ha cambiado un poco vuestro punto de vista, ¿vale? Para que lo hagáis en vuestro diario y luego para que nos sirva para hacer nuestro mapa conceptual, para que nos sirva para estudiar. Y sobre todo, tened en cuenta los textos que hemos ido haciendo en la unidad, para que luego podamos comentarlos. Vale, empezamos con la tabla. Vamos a empezar respondiendo Ángel, María, Manuel. Vale, identidad derivada de otros. Ángel. Existencia inauténtica. Vale, existencia inauténtica. De identidad derivada de otros sería, por ejemplo, hacer lo que los demás hacen, vestir como los demás dicen. Escapismo, María. Existencia inauténtica. Vale. Escapismo es, por ejemplo, cuando nosotros hacemos algo y echamos la culpa a los demás por haberlo hecho. No, es que como este me lo dijo. Eso es escapismo. Cuando en realidad no hemos hecho nosotros porque hemos querido. Pero bueno. Establecimiento de un proyecto de vida propio. Existencia auténtica. Vale. Heteronomía. Ángel. Existencia inauténtica. Vale, ya lo hemos visto, lo hemos reflexionado bien. Aceptación de la propia responsabilidad. Existencia auténtica. La existencia auténtica es completamente lo contrario al escapismo. Independencia. Existencia auténtica. Existencia auténtica, vale. Dependencia. Existencia inauténtica. Perfecto. Identidad propia. María. Existencia auténtica. Vale. Autonomía. Existencia auténtica. Muy bien. Seguimiento de proyectos ajenos. Existencia inauténtica. Desde luego que sí. Vale, cuestionario final de reflexión. Voy a dar unas notas. ¿Es lo mismo libertad y espontaneidad? Manuel, ¿qué opinas si en un principio? Que no. No tiene nada que ver. La espontaneidad sería sin pensar nada. La sociedad actual, lo que hemos apuntado aquí de mí, sería un poco la mezcla así. Tiende a ampliar o limitar la libertad. Las dos cosas. ¿No? Pensadlo. Según el contexto también. Según el contexto, sí. Parece que tiende a darnos más libertades y a la vez como que nos vemos más limitados. Bueno. Después de lo estudiado, ¿se puede seguir concibiendo la libertad como hacer lo que uno quiera? No. Un poco de dialéctica, ¿no? Reflexiona sobre qué son para ti los conceptos anotados en tu cuaderno en la introducción del tema. Lo anotáis, lo que habéis anotado al principio, lo repasáis y volvéis a reflexionar sobre ellos. A ver qué os parecen ahora.